Yo soñaba en clasificar el bien y el mal, como los sabios clasifican las mariposas. Yo soñaba en clavar el bien y el mal en el oscuro terciopelo de una vitrina de cristal. Debajo de la mariposa blanca, un letrero que dijera el bien. Debajo de la mariposa negra, un letrero que dijera el mal. Pero la mariposa blanca no era el bien, ni la mariposa negra era el mal. Y entre mis dos mariposas volaban verdes, áureas, infinitas, todas las mariposas de la tierra. Muy buenas tardes. Pues este es un poema de Dulce María Loynaz. Ella es cubana, nació en el año 1902, falleció tristemente a causa del cáncer en el año 1997. Escritora cubana, una mujer extraordinaria. Y me gustó este final cuando dice, pero la mariposa blanca no era el bien, ni la mariposa negra era el mal. Y entre mis dos mariposas volaban verdes, áureas infinitas, todas las mariposas de la tierra. Bueno, pues lo que os decía, buenísimas tardes y encantado de que estéis aquí con nosotros un día más, porque luego vamos a estar todo el puente fuera para traeros novedades. Os vamos a traer algunas novedades. Por cierto, me imagino que será una tarde de frío, en algunos sitios estará lloviendo, como es aquí, precisamente en Asturias, y en otros lugares seguramente estará nevando, y en algunos ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero frío, por lo menos por esta zona, por la meseta y por la zona norte de Asturias, por León, pues está haciendo bastante frío. A León nos vamos mañana, precisamente, a ver si no nos encontramos mucha nieve mientras vayamos conduciendo, aunque, por supuesto, aquellos que estéis precisamente en la tesitura de si vais a ir o no vais a ir, si vais a coger el coche o no, siempre, por supuesto, con cadenas, por si acaso, extremad la prudencia, o con ruedas de invierno, que es el caso nuestro. Nosotros vamos con ruedas de invierno también. Pues vamos a hablar de la familia Epialidae. Es una familia que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, pero muchísimo la atención, porque es una familia bastante primitiva, de mariposas nocturnas, ¿no? Y son lepidópteros ditricios. Ya habíamos dicho el significado de ditricios, que es un grupo tanto de heteróceros, que son las nocturnas, como ropalóceros, que son las diurnas. En este grupo de ambas mariposas, pues agrupan aquellas que tienen dos aberturas sexuales. Una para colocar los huevos, y la otra para la cópula, ¿no? Muy bien, pues existen alrededor de unas 630 especies en todo el mundo de estas mariposas, de los epiálidos, ¿no? Y en Europa, pues en Europa hasta hace poco 15 especies, y en algunos sitios siguen hablando de 15 especies, pero es que hay una que se descubrió ya, no sé si fue en el año 2015, 16 o 17, no lo sé exactamente, pero precisamente en Cantabria hay un nuevo epiálido. Por lo tanto, podemos hablar de que en Europa hay 16 especies. Tengo que enseñaros, vamos a ver mientras os voy hablando, a ver dónde lo tengo, por aquí, pero antes os voy a enseñar esto otro. Bien, si os dais cuenta, pues aquí tenemos la superfamilia Epialoidea y tenemos la familia Epialidae. Como he dicho, comprenden en Europa
16 especies, de las cuales en la península ibérica, en España pues hay 6 especies. Fijaros, superfamilia Epialoidea, familia Epialidae, lo tenéis aquí. Primero hay un género, 2, 3, 4, 5, 6 géneros. Del género Gazoríptera, pues tenemos la Uralensis y la Ganna. Ninguna de este género están comprendidas en la península. Del género Epialus tenemos el Epialus humuli. Esta sí, el Epialus humuli se encuentra en España. Del género Concertelus tenemos el Castillanus, el Concertelus fusconebulosa y el Lupulina. Bien, pues el fusconebulosa y el Lupulina se encuentran también aquí en la península. Llevamos 3, luego hablamos del castellano. Llevamos 3. Del género Pharmacis, pues tenemos Pharmacis aemilianus, Anselminae, Bertrandi, Cantabricus, que se encuentra también en España. 4. Carna y el Pirenaicus, también se encuentra en España, el Pirenaicus. Y luego tenemos del género Fimatopus, tenemos la Starea, y del género Pteriodia tenemos el Adriaticus, Amasinus y el Silvina, que es el que hace 6, el número 6. Luego tenemos Pteriodia silvina, 1, Pirenaicos el Pharmacis 2, el Cantabricus 3, Lupulina 4, Funconebulosa 5 y el Humuli 6. Son las que se encuentran aquí. Hemos dicho que hablaremos del castellano, pero más adelante, ¿no? Porque, bueno, una especie tanto controvertida. Muy bien. Bueno, lo voy a dejar aquí mientras os cuento, porque la mayoría de estas especies pues tienen un fuerte dimorfismo sexual. Se distinguen el macho y la hembra, porque el macho suele ser bastante más pequeño y la hembra pues es más grande, evidentemente, ¿no? Y muchas de ellas incluso con un abdomen muy prominente, un abdomen muy alargado, que llama mucho la atención. Las larvas se suelen alimentar tanto de hojas, de raíces, de algunos tallos también. Pero lo que más me llama la atención, o nos llama la atención, es que la hembra no pone los huevos en un lugar en concreto, ni los pone ni de uno en uno, ni de dos en dos, ni uno aquí y el otro allá de forma dispersa. No, lo hace por difusión. Es algo extraordinario, porque la hembra va volando y los va soltando, que caigan donde caigan. Que eso llama muchísimo, como digo, la atención de esta familia Epialidae, ¿no? Bien. Eso sí, los huevos pueden caer en algunos sitios que a lo mejor pues son fácil presa de varios depredadores, pero claro, como siempre la naturaleza, que es muy sabia, pues ¿qué ocurre? Que la hembra pone cientos de huevos, a veces incluso miles. Esta especie se reconoce sobre todo, aparte de que tiene una nerviación bastante primitiva, ¿no? Pero se reconoce por unas antenas muy curiosas. Son antenas pequeñitas, antenas muy pequeñitas. Y pues eso, pequeñitas y cortas, ¿no? Sus alas son también bastante estrechas. Y el vuelo suele ser siempre a ras del suelo. No vuelan muy alto, no, suelen hacer un vuelo rasero, ¿no? Bueno, pues dicho todo esto, si os parece, podríamos empezar a ir viendo cada una de estas especies, para irlas conociendo. A mí, como os digo, me interesa bastante y cada vez más esta familia de epiálidos, que por otro lado está bastante poco estudiada, Fijaros que incluso la nueva especie que es la Pharmacis cantabricus, que bueno, pues a ver si no se ve aquí, a ver, aquí, Pharmacis cantabricus, fijaros que tiene fecha de determinación del 2018. Esto significa que posiblemente las primeras
Los primeros imagos se reconocieron pues 2 o 3 años atrás, ¿no? Y seguramente incluso en cajas de muchos aficionados, pues hay alguna que, pues bueno, como siempre, queda allí oculta, que a lo mejor ya se había recogido, pues a lo mejor hace 20 años, ¿no? Eso suele suceder. De ahí la importancia de todas estas eh, colecciones de entomólogos aficionados o de aficionados a la naturaleza, siempre y cuando, que son interesantes estas cajas, siempre y cuando guarden, que eso es muy importante, los datos de captura. Es sumamente importante tener esos datos. Si no, esa caja, no, ese insecto no sirve para nada y entonces ha sido una lástima tenerlo que haber sacrificado. Vamos a ver. Tengo por aquí lo tengo. Bueno, pues como siempre, voy a hacerlo un poquito más grande, si os parece, para que lo veamos todos. Vale, pues aquí. Bien, he hecho unos enlaces. Los enlaces están hechos sobre todo con la plataforma del Epiforum, pero no significa que sea la mejor. Hay muchísimas plataformas muy buenas. La Europaea es muy buena. No sé, hay otra de Mariposas de Europa, me parece, también. Pero bueno, utilizo esta sobre todo para que veáis el ejemplar, para que veáis la fotografía del ejemplar, ni más ni menos. Empezamos con la Lagazodictra uralensis. Sí, vamos a empezar por esta. Vamos a ver, tenemos aquí. Si nos sale, claro, porque ahí nos viene. Perfectamente. Bueno, ¿veis lo que yo os decía de las alas bastante estrechas? Este es un macho, y con un dibujo pues muy bonito, ¿no? Un dibujo muy bonito. Las antenas, ¿veis qué cortitas son? Son bastante cortas. Estamos hablando de la familia Pialidae, que son nocturnas, Bueno, pues esta mariposa mide entre los 3,5 a los 5 centímetros, Por ejemplo, el macho está entre los 3,5 centímetros y los 4 aproximadamente. Ojo, de envergadura alar. Cuando hablamos de envergadura, hablamos con las alas extendidas de aquí a aquí. ¿Entendido? De aquí a aquí. Todo esto. Entonces, el macho serían entre 3,5 a 4 centímetros. 4,5. Puede variar. Y la hembra suele medir de envergadura alar entre los casi 4 centímetros, incluso hasta los 5 centímetros. Es bastante más grande. Características, pues las estáis viendo aquí. Alas así blancas, con puntuaciones marrones, con manchas marrones, como podéis ver aquí, estas manchas marrones, que en el macho, vamos, que son más oscuras en el macho que en la hembra. La hembra las tiene más beige, las manchas, no son tan oscuras. Su distribución de esta especie de Lauralensis, bueno, pues precisamente por todo el norte de Escandinavia, incluido también el norte de Finlandia y las áreas montañosas de Siberia y toda la mayor parte del este de Kamchatka, ¿no? Esa es su área de distribución. La larva pues vive generalmente, su planta nutricia, más que planta, son las raíces del abedul enano, aunque parece ser que puede también alimentarse de otro tipo de raíces, pero mayormente donde más se le ve a la oruga, a la larva, es en las raíces del abedul enano. Y el tiempo de vuelo pues es desde finales de julio hasta principios de agosto. La mariposa vuela por un periodo muy corto por la noche, entre las 8 y las 9 horas. Es decir, que sus movimientos están reaccionados, son pocos, No se mueve mucho. En general, el epiálido le puedes ver incluso por el día reposando en alguna planta, o si entra por la noche, pero no es poco habitual, O sea, poco habitual, entra por la noche, pero en fin, que no es que tengan mucho
un horario muy amplio de vuelo, ni muchísimo menos. Bien, vamos a por la especie Ganna. La especie Ganna es una especie muy interesante. A ver. No, la tengo aquí. También del mismo género, Gazoristra ganna. Webner 1804. Vamos a echar un vistazo. Vais a ver que muchas de ellas son bastante similares. Esta en concreto es incluso muy similar a una especie nuestra, del género Pteriodia, que lo vamos a ver al final. Vamos a verlo al final. Ahí si vemos por aquí con las alas extendidas. Siempre estas antenas cortitas, estas antenas cortitas, las alas estrechas, como veis el patrón es siempre muy similar, es muy parecido. Esta es una mariposa nocturna que se encuentra en Suecia, en Finlandia, en Siberia también se halla, en Francia, en Suiza, en Austria, en Kazajistán y también en Italia. Es de menor envergadura que el anterior porque mide pues el macho entre los 3 a los 3,5 centímetros de envergadura alar. Entre los 3 y 3,5 centímetros. Mientras que la hembra pues mide entre los 3,8, 3,9, 4 centímetros aproximadamente. Y ahora vamos a ver un epiálido precisamente nuestro, que se encuentra, no exclusivamente nuestro, se encuentra en Europa, pero se encuentra en España. Y es el Epialus humuli. Y vais a ver qué curioso. Epialus humuli. Aquí lo tenemos. Le llaman la polilla fantasma, ¿no? También. Bueno, en muchos sitios, y aquí en España, pues también somos muy dados a los nombres comunes porque de alguna manera las personas que van por el campo y que los ven, pues tienen que reconocerlas y a todo le tenemos que dar un nombre, ¿no? No estoy ni muchísimo menos en contra, pero sin abusar, tampoco podemos andar, no sé, inventándonos nombres, ¿no? Vamos a dejar los que ya estaban. Pues como digo, el Epialus humuli. Esta es una polilla que es muy común en toda Europa. Vamos a ver, veis que es muy variable, bastante variable. Aquí veis los huevos, fijaros. Y fijaros la variabilidad, porque la tenemos desde toda esta forma blanca, una forma blanca preciosa plateada, a incluso tenemos esta con dibujos. Vamos a dejar la forma blanca que tanto me gusta a mí. Esta mide 5. Es una hembra muy grande, Fijaros que habíamos hablado hasta los 4 centímetros, pero aquí pone 52 milímetros, son 5 centímetros. O sea, es una hembra potente. Yo siempre me estoy peleando con el micrófono y con este artilugio. Siempre tengo que pelearme. No sé por qué. Bueno. Pues vamos a conocer un poquito más a nuestra especie, el Epialus humuli. Los adultos vuelan desde junio hasta agosto y estos sí que se sienten efectivamente más atraídos por la luz. La especie pasa el invierno en forma de larva. Las mariposas las hay de todo tipo, ¿no? Sobre todo vamos a hablar de las nocturnas, que las hay que pasan el invierno en forma de huevo, otras en forma de larva, y hay algunas incluso hibernantes, algunos imagos, ¿no? Como ocurre con los ropalóceros. Esta polilla, que le llaman polilla fantasma, ¿no? A mí lo de polilla me gusta más llamarlo mariposa nocturna, pero bueno, esta mariposa nocturna con el nombre de fantasma recibe su nombre del vuelo de exhibición flotante del macho.
y a veces subiendo y bajando lentamente, ¿no? O sea, es como si fuera un fantasma que está levitando. Y incluso en ocasiones se pueden ver varios machos, ¿no?, pululando alrededor de la hembra. La larva es también blanquecina y se alimenta de raíces y de varias plantas silvestres, algunas de ellas plantas de cultivo, ¿eh? Por lo tanto, quiero decir que en este caso el Epialus humuli puede en alguna circunstancia llegar a ser una importante plaga para los viveros, ¿eh? En ocasiones. La oruga, como siempre. La hembra suele poner, como habíamos hablado que en general suelen poner cientos de huevos, incluso miles, y la hembra del humuli suele poner alrededor de unos 600 huevos, lo cual no es poca cosa, ¿no? Y los pone durante 3, 4, 5 días, los va colocando. Aunque en ocasiones se ha dado el caso, según algunos dicen, de llegar a poner 800, 900 huevos, ¿no? Me imagino que será una comprobación hecha en algún terrario, ¿no? El humuli se convierte en crisálida alrededor de abril, de mayo, después de un crecimiento larvario de 2 o 3 años. O sea, que se lo toma con calma, ¿eh? Se lo toma con bastante calma. El adulto se encuentra alrededor entre los meses de junio y de julio. Bueno, pues como hemos dicho, esto sí lo quiero dejar constancia de ello, es una mariposa, su oruga, que puede llegar a ser una plaga importante, sobre todo de los crisantemos, sobre todo de las lechugas, también incluso de las fresas. Es, como digo, bastante polífaga, ¿eh? Y puede llegar a causar serios daños. Ahí tenemos aquí alguna oruga, no tenemos ninguna oruga. Aquí tenemos, por ejemplo, un macho y una hembra, ¿eh? Son realmente muy bonitas. Vamos a pasar algunas imágenes para que las veáis. Es preciosa, realmente tiene unos dibujos muy delicados, ¿eh? Veis aquí por el día, descansan por el día, parece una foto hecha con flash por la noche, ¿eh? Descansando en reposo sobre las gramíneas. Pues muy bien. Tengo por aquí este libro, a ver si nos dice alguna cosa más del humuli. No. Bueno, vale, lo dejamos aquí. Vamos a pasar a otra, pero ya del género Conchestelus. Este género, Conchestelus, tiene en concreto, tiene tres especies que antes estaban dentro del género Pharmacis, ¿eh? Pero recientes estudios pues las han dividido, las han sacado del género Pharmacis y ahora ocupan un género más, el Conchestelus, de Boroner 1920. Empezamos con el Castellanus. Habíamos dicho que era una mariposa un tanto controvertida, pues vamos a ver por qué es controvertida. Conchestelus castellanus. Para empezar, solo tenemos un dibujo de ella. He estado mirando por ahí, pero no me he fiado de algunas imágenes porque no se sabía si eran o no eran. Y yo, pues siempre que os enseño alguna imagen, tengo que estar seguro de que os estoy enseñando una imagen auténtica, real, de la especie que está representando. Le llaman el vencejo de alas de mapa. Voy a ponerlo aquí. Uy, iba a decir en grande, prácticamente no se ve. Bueno, esta no. A ver, vamos a mirarlo mejor por aquí. De alas de mapa es la otra, es la fusconebulosa. A ver si viene aquí un poquito. Fijaros, dice, esto como viene en alemán, se ha visto, parece que la localidad típica es de La Granja.
según Freina. Se ha visto también en la Sierra de Guadarrama, dicen, en Segovia, en Burgos, viene por aquí, en el 2018. Calin Farino, 2018. Castellanus. Y vuelve a repetir la granja de San Ildefonso, Balsaín, el Escorial. En fin, hay que seguir un poquito la pista del Cochestelus castellanus, porque no se tiene gran cosa sobre ello. Y es lo único y lo poco que os puedo decir precisamente sobre esta especie. Si alguien sabe más, pues nos lo decís, o nos escribís. Aquí me imagino que viene en francés. ¿No lo puedo aumentar? Vaya, no se puede aumentar. Dice, a ver si me quieres esto un poco, dice, pequeña especie de alas cortas, descubierto por mi hermano en la granja, durante el día que él estaba en la localidad, del 15 al 19 de junio de 1880. El macho de Lepialus castellanus no es conocido todavía de esta especie. Y las 4 alas, aquí habla un poquito de su descripción. Es uniformemente de color marrón claro, con el borde costal, las 4 alas. Vale. Bueno, poco más. Como veis, no hemos podido descubrir gran cosa. Pues aquí está. No conozco, yo por lo menos, ninguna imagen de esta especie. Conchestelus castellanos. Podríamos ver, a ver si aparece alguna, pero yo personalmente, a ver, si encontráramos algunas, veis que sale aquí la misma. A ver, en imágenes, nada, esta es el que habíamos visto. No hay imágenes. Este no sé si es el Cantabricus o cuál es este. Pero este es el Epialidae, no se sabe. Bueno, vale. Pues aquí lo dejamos. De ahí que sea controvertida, porque no se sabe prácticamente nada del Conchestelus castellanos. Pero sí del Fusconebulosa, antes llamado Pharmacis fusconebulosa. Este es español también, europeo y español. Vamos a verlo. Y este es el famoso que llaman vencejo. Vais a ver qué dibujo, que como veis son muy parecidos, alas estrechas y las antenas muy cortas. El llamado vencejo de las alas de mapa, que es una mariposa nocturna, que fue descrita por primera vez por Charles de Guer en el año 1778. Ahí es nada. Y tiene una distribución bastante irregular por todo Euroasia. Anteriormente se ubicó en el género Epialus, y algunas referencias aún lo ubican allí. Este nombre del mapa pues es por sus dibujos, como podéis ver que tienen sus alas, sobre todo lo que son las alas anteriores, ¿no? La hembra suele ser bastante grande, con una envergadura alar de 5 centímetros. Suelen ser por ahí, aproximadamente los 3 y los 5 centímetros los epiálidos en general. O sea, hay más grande. No hablamos de los epiálidos tropicales, ese es otro tema. Algún día tenemos que meternos con las mariposas tropicales, que son también extraordinariamente vistosas. Bueno, pues el adulto del Fusconebulosa vuela desde los meses de mayo hasta julio, e incluso agosto en el norte. Se puede ver incluso en agosto. Yo lo he visto, pues no sé si fue a finales de julio o primeros o mediados de agosto. Lo tengo por ahí apuntado, vi un macho de Fusconebulosa, lo tengo por aquí.
La especie pasa el invierno 2 veces como larva. O sea, que dura 2 años todo el estadio larvario. Y es una mariposa, la larva, que está asociada preferentemente con los helechos, sobre todo del género Pteridium. Y se encuentra con mayor frecuencia en los hábitats donde se encuentra precisamente esta planta, ¿no? En páramos, en brezales, en bosques abiertos, faldas de montaña, donde cubiertos, desnudos y cubiertos de helechos, desnudos de árboles, digo, de bosque. Y bueno, se alimenta no de la misma hoja, sino del rizoma, de las raíces precisamente del helecho, ¿no? Aunque, cuidado, también parece ser que le gustan las raíces de gramíneas, le gustan las raíces también de la patata y de varias otras plantas, por lo cual también podemos decir que es un poquito polífaga, ¿no? No se han descrito daños importantes. Cuando hablo de la patata, no se han descrito daños importantes de esta especie. Y vamos a por otra que es también española, europea, y que es la Conchestelus lupulina. Muy bonita también, que os va a gustar. Que os va a gustar. Es que es una familia muy interesante. A mí personalmente, una familia interesantísima, que hay mucho todavía que saber de ella. Hay mucho que saber, hay mucho que descubrir. Vamos a ver cualquiera de estas, pero que se vean grande, porque si se ven pequeños, pues no lo... Aquí, por ejemplo, fijaros qué dibujos tan bonitos, tan simples, tan sencillos. Y las antenas aquí se ven perfectamente. Antenas siempre pequeñitas, antenas muy cortas, cortinas. Bueno, pues el Conchestelus lupulina, de la familia de Pialidae, por supuesto. Anteriormente también estaba inserto, también estaba dentro del género Epialus, ¿no? Es una especie, una de las especies más comunes en Europa, ¿no? El macho tiene una envergadura, no es grande, de unos 3 centímetros aproximadamente, con las alas, como veis, de color marrón oscuro y una serie de rayas, de dibujos blancos, en forma, si os dais cuenta aquí, como si fuese una V. Es un patrón que de una u otra manera, más o menos, se repite bastante en muchas especies de piálidos. La hembra, como siempre, es algo más grande, tampoco mucho más, bueno, mucho más, es 1 centímetro más grande en lugar de los 3 centímetros del macho, pues la envergadura de la hembra es de unos 4 centímetros. Y el patrón que sigue es bastante similar en cuanto a los dibujos, ¿no? Vuelan durante los meses de mayo, junio, julio, suele ser su vuelo. Y estos también se sienten atraídos por la luz. Es una especie que pasa el invierno también en forma de larva. Las larvas se alimentan de raíces, de raíces, pero además es polífaga, de una amplia variedad de plantas. Y en la agricultura también esta puede llegar a ser plaga. Si las condiciones son las idóneas y hay un crecimiento, digamos, una población importante de estas larvas en un lugar reducido de algún invernadero, de alguna huerta, puede fastidiar y secar, estropear, porque comen las raíces, bastantes plantas de cultivo. Como digo, además es muy polífaga. Vamos a ver algunas más. Qué bonito este moño que tiene aquí, así grisáceo, precioso, muy bonito. Vamos a ver con las alas extendidas. Aquí tenemos la crisálida. Las orugas suelen ser así, redonditas, alargadas, muy similares, la mayoría. Tenemos una puesta de huevos. Y aquí tenemos pues el macho. Tenemos un macho, las alas extendidas. Y aquí tenemos una hembra. Veis que los patrones del macho y de la hembra pues son prácticamente iguales. ¿Veis? Aquí en forma de V.
Aquí vemos una fotografía muy curiosa porque es una araña la que ha capturado a la pobre mariposa que no se ha dado cuenta de que estaba ahí. Hay muchas arañitas pequeñas que siempre se esconden en las flores aguardando que venga algún insecto, alguna mariposa pequeña para atraparla. Bueno, pues vamos a pasar al género Pharmacis. En el género Pharmacis tenemos Pharmacis aemilianos. Bueno, la lupulina ya habíamos dicho que está en toda Europa y también en España. Vamos a ver, Pharmacis aemilianus. Bueno, pues aquí tenemos no mucho sobre ella. ¿Veis? Aquí ya es algo distinto el dibujo, pero también lo mismo, similar, con este moño aquí. De un color naranja fuego muy bonito, con un marrón anaranjado más oscuro. Este es un epiálido que se encuentra, vamos, solo se conoce de Italia. Y muchos de los que están aquí fotografiados son de la Toscana. Sí, efectivamente, Toscana, Italia, Toscana, pim pam. Del mes de agosto, suelen volar, junio, julio, agosto, suele ser su época de vuelo. De la Toscana todos son de por allí. Anselminae, vamos a ver este otro epiálido. Este que os voy a enseñar también es de Italia, También se conoce de Italia. Fijaros la hembra, fijaros cómo tiene un abdomen muy alargado aquí. Este es un macho, no, este es un macho. A ver, es otro macho. Aquí tenemos la hembra. Esta es una hembra, con el abdomen muy, pero que muy alargado, Antenas muy chiquitinas, muy estrechas y las posteriores mucho más pequeñas. Siempre son un poco más pequeñas, pero en los machos suelen ser más similares, tanto la anterior como la posterior, aunque siempre es un poco más pequeña la posterior. Pero en la hembra es sobremanera, ¿no? Pues este piálido pues también es de Italia. Vamos al Pharmacis bertrandi, que este es también de Italia, pero también se encuentra en Francia. Se han visto tanto en Francia como en Italia, hasta el momento, que se sepa. Pharmacis bertrandi, de Francia y de Italia. Aquí, fijaros la hembra, qué curiosa, Bárbara, ¿no? Uf. Hay un abdomen. No sé si podrá volar. Casi creo que no volará esta mariposa. La hembra. El macho sí. Veis que los dibujos son muy similares. Varían la coloración, aunque esta coloración puede estar un poco deteriorada por el tiempo que lleva ya. Suelen perder el color y bastante, sobre todo si están las cajas expuestas a la luz, ¿no? Pero aún así, al cabo de muchos y muchos años, pierden algo el color las mariposas. Pues como digo, es una especie, la bertrandi, que se encuentra en Francia y en Italia. Vamos a ver la siguiente. Y esta, la Pharmacis cantabricus de Callies y Farini 2018, esta es
la que se ha descubierto hace poco. Esta es nueva y en algunas plataformas todavía no está incluida. Y además endémica de aquí, de Cantabria, sobre todo de Asturias, porque la primera cita, según creo recordar, es de los lagos de Covadonga, la primera cita. Pues aquí la tenéis. Dice España, Asturias, picos de Europa, lagos de Covadonga, a bastante altitud, en el mes de julio. En cuanto a su biología, bueno, como viene en alemán, a ver qué podemos sacar de aquí. Podría haberlo traducido, pero en fin. A ver, ¿cómo se traduce esto? Logic, no. Bueno, os voy a enseñar. Esta es muy parecida a la Pyrenaicus, pero bueno, veis que es oscura, con todo este borde más claro, estas manchas lineales, blancas, como si fuera también una V, con el moño típico de todos los epiálidos, antenas muy cortitas, aquí. Pues los machos de Pharmacis cantabricus pueden diferenciarse de todas las demás especies precisamente por estas marcas lineales blancas. Bueno, lineales sí, manchas lineales que son blancas de las alas anteriores o alas delanteras, ¿no? Fijaros, aquí veis también algunos pequeños dibujos redondeados. De todos modos, estas manchas lineales blancas suelen ser también bastante variable. Según el código del ADN, de las barras de ADN, la morfología de los genitales y los palpos labiales y el número de segmentos antenales, se ha podido ver todo desde la estructura de la cadena del ADN hasta toda la estructura morfológica, pues se sabe que es una especie total y absolutamente nueva, aunque muy estrechamente relacionada con Pharmacis aemilianus, precisamente, que habíamos hablado antes, que es la que se encontraba y que se encuentra en Italia solo. Parece ser que las larvas están estrechamente relacionadas con las raíces del avellano, ¿no? La nueva especie, esta que se conoce actualmente solo en una pequeña zona, que incluye los picos de Europa, como hemos dicho, ¿eh? Y áreas circundantes de las provincias de Asturias y Cantabria en el noroeste de España. Hasta ahora, Pero bueno, hay algunas citas por ahí de Pharmacis cantabricus en BV que pueden ser interesantes, que además estuve yo precisamente viéndolas. Vamos a ver. A ver, aquí. Porque conviene que le echemos un vistazo también a esto. Parece que viene por aquí. Vaya. Uf, a ver si me acuerdo ahora. No sé si será esto o no será. Vamos a ver. Inválido. Vale. ¿Veis? Es que... A ver si desde aquí me sale. Desde el Google. A ver. Vaya. No, pues no lo voy a conseguir. No lo voy a conseguir. Vaya. Si es que...
Vamos a ver si acierto en esta ocasión. Si no, voy a echar un vistazo. A ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde está? Aquí. O si no, a ver. Voy a hacer una cosa. Aquí. Con vuestro permiso, un momento. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. A ver si tengo por aquí. Nada, pues yo creo que lo voy a tener que dejar. Pues mira, es que os lo quería enseñar. Pero acá no me sale la contraseña. A ver. Vale. Vamos a ver si me sale. Ahora. Bueno, no me voy a entretener. Así que lo vamos a dejar aquí. Nada. Bueno, pues lo quitamos todo. Vale. En fin, nueva especie, Pharmacis cantabricus. Una especie extraordinaria. Y... es que antes me salía, oye, y soy... Pam, pam, pam. A ver si me sale aquí. Configuración. Pero me vais a permitir que no lo ponga. A ver, ahora sí, me va a salir aquí. Bueno. Nada, que no soy capaz. Pues lo voy a dejar. No voy a perder más el tiempo. Vamos con Pharmacis carna. Pharmacis carna. Bueno, pues esta es un epiálido. A ver que lo veáis. Este es un epiálido de Hungría, de los Alpes. También está en los Cárpatos. Podéis decir, pues es muy similar a la que acabamos de ver. Bueno, hasta cierto punto. Es oscura también, pero contiene morfológicamente sustanciales diferencias. Siempre se encuentra en áreas, como digo, bastante montañosas, ¿no? Y como he dicho antes, principalmente en los Alpes, en los Cárpatos, ¿no? Y bueno, y también está presente en Hungría. Su envergadura alar, pues vamos a ver. Os lo voy a enseñar aquí con las alas extendidas del macho. La envergadura alar del macho viene a ser entre los 2,5, 2,6 a casi 3,5, 3 centímetros y medio el macho, ¿no? Entre los 2,5 y 3,5 centímetros el macho. Y la hembra, que siempre es algo más grande, vamos a ver aquí una hembra. Bueno, pues la hembra, que es algo más grande, pero muy similar con los mismos patrones, pues entre los 3 y los 4,5 centímetros aproximadamente. También sus larvas, como la mayoría de sus congéneres epiálidos, ¿no? No vemos aquí, quería enseñaros alguna larva, no viene ninguna oruga por aquí. Bueno, pues se alimentan de raíces, de gran variedad de raíces de gramíneas. Aquí tenemos una genitalia del andropigio, que es la genitalia del macho, muy importante aprender a hacer genitalias. Esta está bastante bien hecha, muy limpia, importante. Ya sabéis que hace tiempo, al principio de comenzar con
con estos directos, pues os enseñé cómo habíamos hecho una genitalia. Estoy a punto de hacer también algunas otras, pero si queréis, pues también os la puedo grabar y os la puedo enseñar en directo. Mayo, junio, julio, los meses de vuelo del imago, del Pharmacis carna. Vamos a ver el Pharmacis pyrenaicus, que se encuentra en Francia y en España también, otra especie española. La Pharmacis carna no se encuentra en España. Bueno, ya os he dicho dónde, por lo tanto en España pues nada. Pero la Pharmacis pyrenaicus se encuentra en Francia y en España. He aquí. Aquí la tenemos. El macho, antenas cortas, las antenas prácticamente son iguales en todos los epiálidos, prácticamente, si os dais cuenta, pena no se pueda esto aumentar más, pero son muy parecidos. La hembra tiene un abdomen prominente, como veis, aquí en el dibujo, porque no hay ninguna fotografía. Eso ocurre en otras especies de epiálidos, ¿no? La hembra con un abdomen sumamente desarrollado. Y bueno, como el nombre indica, pues se encuentra en los Pirineos, ¿no? En Francia y en España. Meses de junio, julio es su vuelo normalmente. Y estaba buscando, pero no encuentro aquí su biología. A ver, alguna planta que venga el nombre científico. Si no viene el nombre científico no lo entenderé, porque como está en alemán, pues nada. Bueno, pues aquí la tenéis. Y ahora pasamos del género Pharmacis al género Fimatopus. Género Fimatopus. Vamos a ello. Solamente hay una especie en Europa del género Fimatopus. En España no hay ninguna de este género, ¿no? A ver, ahora. Aquí tenemos una genitalia del macho impresionante, rarísima, como veis, sumamente... ¡Puf! ¡Qué barbaridad! Increíble. Bien, y aquí tenemos, pues, la especie Fimatopus esta. A ver, la voy a poner. Y pegar. Fimatopus esta es la misma. Fimatopus esta. Yo había puesto Astaria, no sé si es que ha sido que me dejé llevar por lo de... Pero igual, claro, es que yo esta especie no la conocía, pero es esta, no es Astaria ni mucho menos. Conversión a Astaria, no sé por qué puse Astaria, a mí no me sonaba. Es la Fimatopus esta, efectivamente. Buah. Estoy como un cencerro. Bueno, pues veis el macho y veis la hembra. Muy parecido, sí que es verdad, más grande, más ancho el abdomen del macho, de la hembra, perdón. Pues el Fimatopus esta, llamado también vencejo dorado, pues es una especie que fue descrita por primera vez por Linneo, Carl Linneo, por Linnaeus, en su 10ª edición de su Sistema Naturae del 1758. O sea que fijaros. Y es una especie muy extendida en Europa. Su distribución pues sigue siendo pues la de las raíces. Y en este caso, como la anterior que vimos, la anterior especie, pues también esta es del helecho. Se alimenta de las raíces del helecho. Su envergadura alar entre los 2,5 centímetros a los 3,4 centímetros, ¿no? Y el macho, pues veis que existe un dimorfismo, bueno, sí, un dimorfismo y en las líneas, ¿no? Sexual, veis el macho como tiene unas manchas alargadas blancas y la hembra son mucho más anchas, en la hembra las manchas. Y no son tan vistosas, no tienen ese beige tan fuerte
como aquí, que está bastante más atenuado, ¿no? Aquí las marcas blancas se ven mucho más, en la hembra pues no tanto. Ahora, eso sí, son más anchas. El adulto imago, vuela desde el mes de junio hasta el mes de julio. Normalmente, sobre todo, bueno, este rango del mes de junio y julio es en las Islas Británicas. En otros países, pues posiblemente el vuelo empiece antes o se extienda un poquito más. Y es muy curioso porque el macho, para atraer a la hembra, emite unas feromonas y el olor de estas feromonas es un olor muy parecido al de la piña. ¿eh? Eso lo digo como curiosidad solamente. Vamos a ver aquí la hembra. ¿Veis? Las marcas son más anchas ¿eh? que en el macho. ¿Veis? Y aquí se aprecian mucho más estas manchas. Más que blancas, son de un beige amarillento. Bueno, son totalmente diferentes en ambos sexos. Y como hemos dicho, del Fimatopus solamente había una especie. Y ahora pasamos al último género, el género Triodia, que contiene 3 especies, de las cuales una de ellas que es muy común, se encuentra en España. Pues vamos a por la primera, el Triodia adriaticus, que fue descrito por Oesterlin en el año 1931, como aquí se dice. Vamos a ver, lo veáis. Pues aquí está, ¿eh? Muy curiosa. Se conoce de Eslovenia, se encuentra en Eslovenia, se encuentra en Croacia, se encuentra en Macedonia del Norte y también se encuentra en Grecia. Vamos a ver aquí. Veis que aquí el macho mide casi 3 centímetros. Este igual parecido, 2,7 centímetros. Este 2,3, un poco más pequeño. Aquí se ven bastante bien las antenas un poco diferentes al de otros epiálidos, pero muy similar, no obstante. Aquí sí se aprecia muy bien, antenas cortitas. Fijaros, antenas muy curiosas, muy curiosas. Su aparato bucal también es muy pequeño, pero la hembra, sus manchas son muy diferentes a las del macho. Un poquito mayor, 2,7, muy parecido. Esta hembra es de casi 4 centímetros, una hembra grande, de Grecia. Esta es de 3,3 centímetros. Y como digo, pues es una especie que se encuentra en Grecia, en Croacia, en Eslovenia, en Macedonia del Norte. La Triodia amasinus, o amasinus, aquí la tenemos. Que los machos miden entre los casi 3 centímetros, 2,3 centímetros, vemos hasta los 3,2 centímetros, la hembra mayor 3,6, 3,3 centímetros y medio, la hembra es algo mayor de envergadura y se conoce, esta es una hembra, se conoce de Turquía, de Hungría, de Rumanía, Bulgaria, de la República de Macedonia también, de Albania, de Grecia, de esos lugares. Y fue descrito por Henry Schaffer en el año 1851, como aquí se indica. Vamos a ver aquí un macho, también se ven las antenas. Y aquí tenemos un dibujo.
que posiblemente sea un dibujo de aquellos tiempos, de cuando se determinó por primera vez y se describió. Aquí hay un escrito de Henry Schaffer del año 52, 1852. Lo interesante de esta plataforma es que además pues te viene un poco de historia, es decir, las primeras descripciones, quién la hizo, en qué volumen, página, en qué libro está, ¿no? Si se puede o no descargar. Aquí te dice que es una reproducción cedida gracias al museo de tal. Bueno, pues que es muy interesante, ¿no? Aquí una de sus primeras descripciones, ¿no? El Amasinus, pim, pim, y viene aquí, en fin. Como digo, es bastante interesante esta plataforma. Vienen sus sinonimias, etimologías, etcétera, ¿no? Literatura sobre ella, todo lo que se pueda investigar de una mariposa, pues aquí nos lo ceden. Y ahora ya llegamos al final de la familia Epialidae y la última del género Triodia, que es española, muy común, cae casi todas las noches en las sábanas, ¿no? Y nos referimos a la Triodia silvina. Vamos a verla. Muy bonita esta mariposa, ¿eh? Muy bonita. Una mariposa de envergadura entre los 2,6 y 4 centímetros, ¿no? En el macho, y la hembra pues entre los 3 y hasta los 5 centímetros. La hembra bastante más grandes. Sus antenas son, como veis, de color marrón, lobuladas, con una longitud de unos 4 milímetros. Son siempre bastante cortas. A ver si se ve en algún otro. Fijaros, los moños de los epiálidos me encantan. ¿Veis? Esta es la forma típica de las antenas. Tienen un dimorfismo sexual, no solo debido al tamaño, sino también al color. Vamos a verlo por aquí. A ver si... Mira, aquí tenemos la larva, luego hablaremos de ella, blanquecina. Aquí la crisálida, los huevos. Y he aquí donde tenemos el macho de la silvina, que es el que generalmente suele caer, el macho. Y aquí tenemos la hembra. Veis que hay un dimorfismo y un dicroísmo sexual que se aprecia bastante. Podemos darnos cuenta. Aquí tenemos otra hembra con estas manchas más anchas, más atenuadas, y en el macho son en forma de V, casi siempre como en otros epiálidos, y las antenas cortitas, y el color blanco más acentuado, bastante más acentuado. El macho tiene, como hemos visto, el primer par de alas con esa coloración que es bastante anaranjada, con esas dos líneas blancas en forma de V. Y la hembra es una coloración, pues al contrario, más apagada. Vive en jardines, en bosques, en zonas con bastante hierba, y vuela desde julio a septiembre. De hecho, puede caer incluso en octubre, pero vamos a ver. Agosto-septiembre se ve bastante más el macho, sobre todo, que vuela y aparece en las sábanas que colocamos para la prospección de mariposas nocturnas. Va a la luz. La oruga que hemos visto antes, su alimentación fundamental, hay una lámina ahí muy bonita que os la voy a enseñar, su alimentación fundamental pues es de gramíneas, ¿no? Y bueno, de gramíneas de todo, del Taraxacum, de rumes, del plantago, de helechos de varias especies, bueno. Y fue Carlos Linneo precisamente el primero en descubrirla, ¿no? Y vamos, en descubrirla, en determinarla, ¿no? En el año 1761. Pues, ¿qué más os puedo decir? El diente de león, bueno, ya os había dicho, también el lúpulo también lo come. Y es una especie que pasa el invierno 2 veces, ¿no? O sea, que dura 2 años la larva. Pues esta es, como digo, es española también. En concreto, si os dais cuenta,
Pues hemos visto una, dos, tres, cuatro y cinco y seis especies españolas. Y esto que tengo, la tengo aquí, puse hectárea. Ay, Dios mío, ¿cómo estamos? Bueno, pues que sepáis, Fimatopus está. Y nada más, esto era lo que os quería contar. Y bueno, pues que tengáis un feliz puente, que si vais a salir lo hagáis con prudencia, porque las nevadas en algunos sitios van a ser pues bastante copiosas y por lo tanto hay que tener mucho cuidado y salir lo imprescindible, y si se sale, con las cubiertas del coche, las ruedas de nieve o, o poner cadenas o perdón, o también esta tela que venden, ¿no? Que por otro lado, que yo sepa, no sé si ahora las hacen de otro tejido, pero no duran mucho, y enseguida, en cuanto no hay nieve, hay que quitarlas porque se gastan con el asfalto, se rompen, claro, no son para eso. A ver, así. Pues nada más, que muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros, y espero que os haya interesado este pequeño documento que os he tratado de explicar o de presentar. Así que, queridos amigos, muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo, sed prudentes, pasadlo bien en este puente. Y después volveremos con más cosas para vosotros.